Buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profesora. Buenas noches, profesora. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, doctora, excelente. Bien, sí, señora. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, Hernando, ¿cómo ha estado? Bien, gracias, doctora. Muy bien, bien, gracias. Muy bien. Ok. Me imagino ya han ido estudiando, en el puente van a estudiar para el oral, para que les vaya bien en el examen. ¿O no? El que calla otorga. Ya No, sí, estamos. señora. Señora, somos dueños de nuestro silencio. Estamos trabajando en eso, doctora. Estamos trabajando en eso, doctora, todos los días. Estamos estudiando juiciosos. Estamos Perfecto. repasando, me dijo, para que... Es Largo el tema, doctora, larguito. Sí, bastante largo, yo lo he estado repasando y uy, hay mucha costura. postura. Costura. Largo. Pues les cuento, muchachos, que lo que podemos hacer al respecto es mirar qué temas sí, qué temas no, en aras de que ustedes puedan priorizar y puedan entonces tener más chance de enfocarse en estudiar lo que voy a preguntar en el oral. ¿Les parece? Uy, Uy, sí, sí, profe. eso sería gracias. genial. Señor. Doctora, Sería genial, doctora. Perfecto. Se lo agradezco, Bueno. doctora. Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a empezar para que ustedes puedan después desarrollar la actividad que ya les había mencionado en el día de ayer. Entonces, muchachos, vamos a desarrollar el tema de superintendencia de sociedades. ¿Listo? Entonces, déjenme ya eso. Listo. Entonces, tenemos, muchachos, que la Superintendencia de Sociedades es un organismo que es un organismo técnico con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio, porque vamos a ver Superintendencia de Sociedades. Se me había olvidado contarles, pues, que hemos dicho anteriormente que la Superintendencia de Sociedades asume funciones y tiene facultades jurisdiccionales y como quiera que es un juez natural de cara a los procesos comerciales, entonces es bueno también mirar el tema de Superintendencia de Sociedades y las facultades jurisdiccionales que ejerce. Entonces, tenemos que es un organismo técnico que tiene personería jurídica, que tiene autonomía administrativa, que tiene un patrimonio propio y que desempeña las funciones de OIBC, orientación, inspección, vigilancia y control, que es adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y que el presidente, en cabeza del Ejecutivo, es quien debe desempeñar estas funciones de OIBC que ejerce la Superintendencia de Sociedades, pero que a través de la figura de la delegación, porque el presidente pues no puede abarcar como quiera que es jefe de autoridad de gobierno, suprema autoridad administrativa y jefe de Estado, pues no tiene pues la facultad de poder abarcar todo esto. Entonces, a través de la figura de la delegación, hace esto a la Superintendencia de Sociedades. Recordemos que la figura de la delegación es una técnica en la que se produce ese traslado de competencias de un órgano que es el titular con las respectivas funciones al otro órgano que va a aceptar estas funciones y que las va a ejercer. Y las va a ejercer bajo la responsabilidad y dentro de los términos y condiciones que fija la ley. ¿Listo? Esto es entonces Superintendencia de Sociedades. Vamos a ver entonces las funciones. Hay unas funciones administrativas y unas funciones jurisdiccionales. Entonces, ¿cuáles son esas funciones administrativas?
pues la Superintendencia de Sociedades va a asesorar al gobierno nacional en todas esas políticas y todo lo que tiene que ver con la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales y las empresas unipersonales. Entonces, todo lo que es orientar a las sociedades para que dentro de los términos legales constituyan sus sociedades, todo lo que es inspeccionar que esas sociedades no estén desarrollando actividades ilícitas y de pronto puedan estar incurriendo en actividades ilegales o que están yendo en contra de la norma porque no están haciendo las cosas conforme se requieren y lo requiere la ley. Entonces acá va a estar la Superintendencia de Sociedades y control, porque en determinados momentos también va a asumir el control de las sociedades en aras de no desestabilizar las actividades comerciales, de no desestabilizar la economía. Recordemos pues que las empresas son un vehículo para poder mover la economía, para poder mover todo este aparato que va a representar el flujo circulante de dinero en nuestro país. Entonces, esas políticas las va a asesorar el gobierno nacional. En estas políticas, la Superintendencia de Sociedades. ¿Listo? Tenemos también que va a ejercer, de acuerdo con la inspección y vigilancia y control sobre las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales, va a ejercer estas funciones de orientación, inspección, vigilancia y control, denominadas OIBC, coloquialmente entre el sector, sobre estas sociedades comerciales, las sucursales de sociedades extranjeras, empresas unipersonales y cualquier otra que determine la ley. Tenemos también como función administrativa, todavía no hemos llegado a las jurisdiccionales, estas son solo administrativas de la Superintendencia, que va a solicitar y confirmar información jurídica, contable, económica, a todas esas sociedades y a sociedades que no vayan a ser vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las financieras, como compañías de financiamiento comercial y de otra índole, como en la Bolsa de Valores, van a ser vigiladas, supervigiladas por la Superfinanciera de Colombia. Entonces, pues va más que todo a ser enfocada en lo que atañe a las actividades que ejerzan las sociedades comerciales. ¿Listo? Tenemos también como función administrativa de la Superintendencia que puede someter a control a cualquier sociedad comercial, sucursal de sociedad extranjera o empresa unipersonal no vigilada por otra superintendencia, y también puede llegar a ordenar los correctivos necesarios para subsanar las situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico y administrativo de la compañía. En determinado momento puede llegar la Superintendencia de Sociedades a ordenar que una sociedad comercial pues, se cierre, se disuelva o se liquide porque definitivamente no acató las órdenes que se le estaba dando a la sociedad, no las acató, o pudo ser porque no se ajustó a los lineamientos legales y está o lavando dinero a través de su objeto social o desarrollando cualquier otra actividad de fraude o ilícita, como vamos a ver más adelante. Entonces asume el control de la sociedad la Superintendencia. También ejerce las funciones asignadas por la ley en relación a las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial y los fondos ganaderos. Y otra de las funciones administrativas que tiene la Superintendencia es
que somete a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades cualquier sociedad no vigilada por otra superintendencia. Entonces, esto por competencia residual lo va a asumir la Superintendencia de Sociedades. Bueno, eso en cuanto a las funciones administrativas. Vamos entonces a las facultades jurisdiccionales. Y en cuanto a las facultades jurisdiccionales, tenemos que la naturaleza de las decisiones proferidas por la Superintendencia de Sociedades en competencia de sus facultades jurisdiccionales van a tener esas decisiones que se tomen en virtud de las facultades jurisdiccionales el mismo nivel de la sentencia de un juez de última instancia. Y entonces no pueden ser controvertidas ante jueces ordinarios o administrativos. Las decisiones que aquí se tomen van a ser de única instancia y van a tener que ser respetadas por los demás jueces y por el aparato jurisdiccional. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué si la Superintendencia de Sociedades es una entidad perteneciente a la rama ejecutiva, desempeña funciones jurisdiccionales? Y entonces tenemos que en el literal D del numeral quinto del artículo 24 del Código General del Proceso se confirió a la Superintendencia estas facultades jurisdiccionales en materia societaria para dirimir los conflictos que se pueden presentar entre las sociedades o entre estas y personas jurídicas o entre las sociedades y personas naturales, o también los conflictos que se puedan llegar a dar y a suscitar entre los socios. Al ejercer estas funciones se logra que estos conflictos que se presentan sean resueltos eficazmente y así se materializa la colaboración armónica de poderes. De vez en cuando, a través de la colaboración armónica de poderes, puede llegar una entidad perteneciente a otra rama del poder público a ejercer algunas funciones que están arrogadas o que están solamente suscritas para una rama del poder público. Recordemos las ramas del poder público, ¿cuáles son? Ejecutiva, legislativa y judicial. y judicial. Bien. Bueno, aprovecho la oportunidad para comentarles algo, muchachos. Voy a sumar los puntos y entre las personas que más puntos tengan acumulados, voy además a rifar un libro de mi autoría, que es un libro de administrativo. Entonces, vamos a ver quién se gana el librito. Uno nomás, Doc. Qué bueno. Uy, profe, no. No, varios, Doc, porque que haya revancha, que haya Profe, ¿cómo será la posibilidades. rifa? El 10% Unos dos, del tres. curso. ¿Cómo será Eso la no se rifa? consigue todos los días, Doc. Bueno, yo quiero darle un libro al feliz ganador y se lo va a ganar, pues va a ser la rifa solamente entre las personas que hayan participado, que hayan estado ahí activamente en la clase, porque yo les he contado de cuál es mi lema: Serpi lo paga, y yo valoro mucho los aportes que han hecho cada uno de ustedes durante el ejercicio del módulo. ¿Listo? Entonces, yo sé que un Julio Edubín, un Julio Pacalagua, un William Cifuentes, un Hernando Amado, son personas que han acumulado sus puntos y que hay que tener en cuenta para incentivarlos y para motivarlos a que sigan así de pilos. ¿Listo? Pues se me escapan algunos otros, no quiere decir que los que nombré son los únicos que están acumulando puntos. Ahí también está. Bueno, no quiero adelantarme, voy a hacer el conteo de los puntos día a día y yo les cuento cuáles son los opcionados. Vamos a ver si de pronto son 2 libritos. Vamos a ver. Gracias, ¿Listo? doctora. Gracias. Bueno. Muchas gracias, doctora. Con gusto. Entonces, muchachos, si ven, se me fue la paloma de lo que estaba diciendo, porque yo soy así. Del artículo 24, profe, del Código General del Proceso, lo que le... La rama ejecutiva, legislativa y judicial. Bueno. Entonces tenemos que las ramas del poder público tienen sus funciones delimitadas, pero eventualmente puede haber una colaboración armónica entre poderes y esto para la superintendencia se justifica porque hay descongestión de los despachos judiciales,
se garantiza el acceso a la administración de justicia a los particulares, el debido proceso, no hay entonces esa congestión y además porque estos procesos que se presentan a nivel de sociedades comerciales son a veces de conocimiento muy técnico. Entonces se necesita que quien conozca de ellos tenga la experticia para poder desarrollar de manera expedita e idónea los mismos. ¿Listo? Son temas como demasiado específicos, temas de acciones, temas de valoración de las sociedades y de la estimación de la personalidad jurídica, entre otros. Entonces, por eso la superintendencia asume este rol porque se lo ha dado también el Código General del Proceso a través del artículo 24 en su literal de numeral quinto. ¿Listo? Entonces, vamos con las facultades jurisdiccionales. Me adelanté un poquito, esto está en esta diapositiva, ya lo dije. Entonces, pues sí, lo que les digo, aquí los conflictos van a ser resueltos expeditamente porque además la Superintendencia de Sociedades tiene un sistema que le permite sacar los procesos en promedio 180 días, ya está saliendo un proceso, entonces es un tiempo récord en comparación a los procesos que se pueden llevar en un juzgado normal que no tiene este tema sistemático que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo actúa en calidad de juez la Superintendencia de Sociedades? Bueno, cuando hay declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y de la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades. De acuerdo a lo contenido en la Ley 1258 de 2008, que es la ley que creó la SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, en el artículo 42, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y administradores que hayan realizado estos actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones que nazcan de estos actos defraudatorios y entonces la Superintendencia de Sociedades asumirá el conocimiento de la acción indemnizatoria a que haya lugar por los perjuicios que se deriven de tales actos defraudatorios y además de la desestimación de la personalidad jurídica. Un ejemplo de esta declaración, de estos actos defraudatorios que pueden haber, son las empresas fachadas, las empresas de papel, que comportan una conducta defraudatoria, bien sea de la ley o hacia terceros, hacia las personas. Entonces aquí tendrá la Superintendencia de Sociedades la facultad de desestimar la personalidad jurídica y conocer esas acciones indemnizatorias que se puedan derivar por estos actos defraudatorios que se lleguen a generar. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, doctora, Sí, gracias. doctora. Listo. Entonces, tenemos además que la Superintendencia de Sociedades en facultades jurisdiccionales va a asumir el conocimiento de los procesos que se deriven del incumplimiento y ejecución específica de acuerdos que celebren los accionistas. Entonces, estos acuerdos de accionistas son convenios que celebran los socios de una compañía para regular las relaciones dentro de la compañía. Entonces, se ponen de acuerdo, lo plasman en un documento, en un convenio, en el que van a acordar votar en determinado sentido, hacer prerrogativas especiales de enajenaciones de acciones. Me tiene a mí en cuenta primero cuando usted vaya a vender las acciones, socio, porque ya tenemos este convenio suscrito acá, entonces usted me va a dar la prioridad a mí de la venta de acciones, o como somos socios minoritarios vamos a votar en determinado sentido, siempre vamos a tener, vamos a estar de acuerdo a la hora
hora de votar y si se va a votar en contra de tal decisión, nosotros vamos a votar a favor porque nos conviene más o por las razones que sean. Entonces, estas obligaciones que se pactan en un convenio se van a asimilar a título de cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer algo de acuerdo a lo contenido en el 1610 y en el 1612 del Código Civil. Y entonces la parte cumplida de un acuerdo puede solicitarle a la superintendencia que obligue a ese socio incumplido a que cumpla lo dispuesto en el convenio. Entonces, puede haberse dado el caso en el que el socio cumplido de un acuerdo de un acuerdo puede solicitar que obligue al socio incumplido a votar en determinado sentido, o superintendencia, mi socio Julio Pacalagua no cumplió el acuerdo de darme a mí la prelación para la compra de acciones, para la enajenación, y resulta que terminó vendiéndole las acciones a otra persona diferente a mí, entonces está vulnerando el convenio que acá habíamos firmado en febrero de 2020 y yo vengo acá, superintendencia, a que usted haga exigible este convenio. Y recordemos, se va a asimilar lo acordado en el convenio a obligaciones de hacer o no hacer algo según lo que esté estipulado en el convenio. ¿Listo? Sí, doctora, gracias. Doctora, una pregunta. Sandra. Gracias, doctora. Doctora, ¿y esa solicitud cómo se hace? ¿Una simple solicitud se pasa a la superintendencia y la superintendencia, como en un proceso judicial, luego cita a los interesados, doctora? ¿Cómo es es el proceso, doctora? Cita a los interesados. Vamos a ver el proceso ahorita más adelante, la estructura de proceso de la superintendencia, pero sí los cita primero a una audiencia de conciliación a que puedan arreglar sus diferencias, y si definitivamente no es reconciliable, ahí a través de audiencia, porque es en un verbal sumario, va entonces a establecerse quién tiene la razón de acuerdo al convenio, y si pues las obligaciones contenidas en el convenio sí corresponden a las pretensiones de la solicitud o definitivamente no, pero es que usted me está pidiendo algo que aquí no está en el convenio, entonces no puede, fallo en contra suya. Son en una audiencia y se resuelven ahí mismo en la audiencia. ¿Listo? Gracias. Bueno. Como tercero, facultad jurisdiccional, tenemos la impugnación de decisiones de los órganos sociales de conformidad con el artículo 24 del Código General del Proceso. Hay que tener en cuenta que las decisiones que nacen y que se adoptan en la Asamblea tienen un carácter vinculante a todos los socios y son obligatorias. No obstante, las decisiones que sean tomadas en la Asamblea se pueden llegar a impugnar cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a lo que sea contenido en los estatutos. Entonces, si de acá se convocó a una reunión sin antelación reglamentada en la sociedad o por persona no competente, o se votó sin respetar el quórum requerido y las demás disposiciones que contraríen la ley o el contrato social, los estatutos, entonces va a poder ser impugnada. Y entonces, ¿quiénes van a poder presentar esta impugnación? De acuerdo al artículo 191 del Código de Comercio, pueden impugnar esta decisión los administradores, los representantes legales, el liquidador cuando estamos en una sociedad, en un régimen de insolvencia y se tomó una decisión que no era al lugar, el factor, quien es la persona ligada a la empresa que tiene poderes de un mandatario, los miembros de juntas o consejos directivas,
o quienes hayan establecido los estatutos que van a ser las personas que van a poder impugnar y que van a estar facultadas desde los estatutos para impugnar determinada decisión de la asamblea, de la junta directiva o del órgano social que haya señalado la junta, que haya señalado los estatutos. ¿Cuál es entonces el término que se va a utilizar para poder hacer esta impugnación? Entonces, pueden impugnar dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la reunión en la que se gestó esa decisión. En los casos en que estas disposiciones requieran ser inscritas en el registro mercantil, el término de los 2 meses va a contarse a partir de cuando tuvo lugar la inscripción. Si no se realiza en ese término legal, entonces opera la caducidad y ya no podrá interponerse esta impugnación. ¿Listo? Sigamos entonces con las facultades jurisdiccionales. Y entonces, tenemos que hay una designación de peritos con ocasión de reembolso de aportes. Entonces, puede presentarse el caso entre 2 accionistas que no se ponen de acuerdo en el valor de las acciones que va a vender un accionista a otro accionista. Entonces, cuando no hay un acuerdo en el justiprecio, conforme a lo que es, si las partes acuden a la superintendencia de sociedades, es que me está vendiendo estas acciones muy caras y yo quiero que usted me evalúe cuánto es que en realidad valen las acciones. La superintendencia de sociedades va a determinar el precio de esas acciones porque puede que en determinado momento cuando se creó la empresa tenían un valor nominal, pero se fueron cotizando en el mercado, en la bolsa de valores y ahorita las acciones tienen un mayor valor, pero de pronto quien las va a enajenar, quien las va a vender, las está vendiendo por un precio exorbitante y entonces cuando no hay el acuerdo entre las partes para adquirir las acciones, entonces se puede acudir a la superintendencia y la superintendencia designa un perito que va entonces a hacer la ponderación y va a determinar el valor de estas acciones. Doctora, ¿y quién asume el costo del perito? Las partes, quien está solicitando la evaluación va a asumir el costo. Entonces, tenemos también como facultad jurisdiccional de la superintendencia los casos en los que se acude a ella por abuso del derecho al voto. Y ese se encuentra contemplado en el artículo 43 de la Ley 1258, que nos dice que los accionistas deben ejercer el derecho al voto en el interés de acuerdo a los intereses de la compañía. Y se considera abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño, bien sea a la compañía o a otros accionistas para obtener una ventaja injustificada. Cuando hay entonces una ventaja injustificada, pues se puede ejercer ese derecho al voto. Entonces, dentro de los ejemplos que tenemos hay el voto que hace un accionista mayoritario y toma la decisión de bajar el precio nominal de las acciones, y cosa que pueda perjudicar a los socios minoritarios. O puede ser que un socio mayoritario veta la posibilidad y los votos de los socios minoritarios para remover a un representante legal y para encubrir las actuaciones que este representante legal esté haciendo y que estén vulnerando a los socios minoritarios o incluso a la misma compañía. Entonces, se presenta la opción de que ese socio
de que esos socios minoritarios puedan acudir a la superintendencia de sociedades para ejercer este derecho de abuso al derecho al voto. Ahora sí, entonces, un proceso en sí ante la superintendencia de sociedades, ¿cómo se da? Ok, entonces, tenemos que en la superintendencia de sociedades se tramita y decide las controversias que se puedan presentar entre las sociedades y particulares, entre los socios de una sociedad y la sociedad, y esto se va a dirimir estas controversias a través de un verbal sumario de los que alude el artículo 390 del Código General del Proceso. Y este proceso de la Superintendencia de Sociedades tiene estas características. Es de única instancia, es decir, que contra lo que ahí se decida no procede recurso, se inicia mediante demanda instaurada ante la superintendencia, la cual debe contener lo que debe contener toda demanda. Debe contener pretensiones, narración de los hechos, el aporte o la solicitud de pruebas pertinentes para demostrar lo que está narrando en los hechos, los fundamentos de derecho en los que se van a sustentar las pretensiones. Acá se admite entonces la demanda y enseguida se va a correr traslado a la parte demandada para que pueda interponer sus alegatos y se le concede un término para que conteste de forma concreta y haga la solicitud de pruebas y argumentos a que haya lugar. Agotada esta etapa, se surte entonces una audiencia inicial con la participación de las partes y su debida representación, y en la superintendencia insta a que lleguen a un acuerdo conciliatorio, a que haya una audiencia de conciliación. Si no hay conciliación, entonces, silencio por favor, silencio el micrófono allá. ¿Quién tiene el microfonito abierto? Porfa, ciérrelo. Entonces, se va entonces a establecer los hechos sobre los que existe acuerdo, si lo hay, y que son susceptibles de confesión. Y silencio, por favor. Listo. Es que me desconcentro, muchachos. Colabórenme con eso. Entonces, se va a determinar en esta audiencia si se requiere o no se requieren las pruebas. La superintendencia va a escuchar los alegatos que tenga el demandado para presentar y va a dictar la sentencia respectiva. Si no es posible en ese momento, entonces se va a fijar fecha y hora para la audiencia de instrucción de fallo, en la que se practican las pruebas que queden pendientes y que no se hayan podido practicar en esa audiencia, y ahí entonces se vuelve a citar la audiencia para dictar el fallo. ¿Cuáles son las ventajas de acudir ante la superintendencia para que resuelva un conflicto societario? Entonces, las ventajas que se pueden dar es que se obtiene de manera rápida, de manera expedita, una decisión que va a poner fin a los conflictos que se puedan estar suscitando entre los entes societarios, y pues es proferida por un juez que tiene un conocimiento técnico especializado que va a ayudar a que el trámite sea expedito y que sea también un trámite idóneo. La superintendencia tiene un modelo de justicia que hace rápido los trámites y se crearon unas reglas para tramitar esos procesos judiciales y que facilitan la participación del juez en los procesos y que también ayuda a que haya una interacción entre las partes rápida mediante correos electrónicos y estados digitales. Se pueden llegar a hacer procesos a larga distancia, porque pues las decisiones son electrónicas, las notificaciones también, y hay una divulgación de manuales para que los usuarios sepan cómo pueden acceder al servicio.
Entonces, acá la superintendencia recibe 2 demandas al día y por el sistema de administración de procesos que lleva, este volumen de demandas no genera congestión y se logra resolver en promedio de 160 días las decisiones que allí se pongan a su consideración. Entonces, muchachos, acá se puede obtener a la mayor brevedad del caso fin a los conflictos societarios y hace que haya una mayor interacción entre las partes dada la notificación por correos electrónicos, los estados digitales, los litigios a distancia, las notificaciones electrónicas y la divulgación de los manuales. Entonces, esto es pues las ventajas que presenta la Superintendencia de Sociedades y esto es lo que tengo para comentarles de la Super, muchachos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo, profe, sí, buenas noches. Gracias, doctora. Yo, doctora, también. Luz Dari. Profe, cuando usted nos hablaba de la impugnación de los actos de asamblea o juntas directivas de socios, nos decía para tenerlo claro, porque pues yo tengo aquí el Código General de Proceso. Usted nos decía que 2 meses a partir de la inscripción del acto, ¿sí? Pero Sí. el artículo 382 dice que la demanda de impugnación de actos o decisiones de asamblea, juntas directivas, juntas de socios de cualquier otro órgano directivo de personas jurídicas de derecho privado, solo podrán proponerse sobre pena de caducidad dentro de los 2 meses siguientes a la fecha del acto respectivo. Sí. O sea, desde que se celebre la junta. Bueno, pero a través de la Superintendencia de Sociedades y a través de sentencia que profirió, dice que es a partir del registro de esa decisión en Cámara de Comercio. Si esa decisión procedió a registrarse, entonces la fecha es a partir, correrá el término es a partir de cuando se inscribió el acto, si es objeto de registro. Si es una decisión que debe registrarse, entonces se va a tomar en cuenta ese término. ¿Listo, Luz Dari? Bueno. Es general, el Código General del Proceso lo prevé para todos los procesos que puedan llegar a suscitarse, pero a partir pues en casos como los de la Superintendencia de Sociedades y las decisiones de sociedades comerciales, entendamos que acá estas decisiones son diferentes a las que se pueden llevar a cabo de cara a un proceso normal, pues porque acá tiene un trámite adicional que es registrar las decisiones que se toman por el órgano social ante la Cámara de Comercio. Tiene que tener ese registro mercantil y a partir de ahí, como es público y es oponible para todos, es cuando se va a tener en cuenta el término para poder hacer la impugnación. Gracias. Doctora, por favor, pues, para que me dé la oportunidad de intervenir, mire, pues yo he entendido algo que, para que me quede un poco más claro, la superintendencia dentro de sus procesos de organización o de solicitud que hacen los socios, ella funge como un ente judicial y su sentencia tienen ese mismo orden. Sí, señor, así es. Tiene facultades jurisdiccionales y es un juez, es la que va a dirimir todos los conflictos que se puedan llegar a presentar entre particulares y el Estado, entre particulares y la sociedad, entre sociedades y otra sociedad, o entre una persona jurídica y la sociedad. Pero respecto de esos temas específicos que les acabo de mencionar. ¿Listo? Doctora, una pregunta. Doctora, Es que estamos levantando la mano, no sé si el orden o... Sí, qué pena. Aquí está, a ver. Vamos entonces, Hernando Amado, sigue Juan de Dios y así Ernesto Martínez y todos los que están abajo. Hernando. Gracias, doctora, muy gentil. Doctora, una pregunta.
¿los holding también están sometidos a inspección, vigilancia y control de las supersociedades? Sí, señor. ¿Y tienen el mismo régimen jurídico para dirimir conflictos y todo? Todo lo atinente a sociedades comerciales, sucursales, sociedades extranjeras, holdings, van a tener estos mismos lineamientos legales y se le aplica las facultades jurisdiccionales de la super. Sí, señor. Juan de Dios. Doctora, buenas noches. Dentro de los Buenas procesos noches. concursales y de reorganización, hay empresas que tienen ahorita dificultades con deudas con el Estado o con nosotros, con el bienestar familiar, en la cuestión de los parafiscales. Esto también se hace a través de las supersociedades. Las supersociedades toman como estos son parafiscales, como créditos de primera necesidad para el pago, o sea, para tenerlos como en cuenta, porque pues allá vemos que existen los alimentos, existen otras cosas o las cuestiones de pensión y salud y de seguridad social, ¿cierto? Pero también existen estos procesos concursables que ellos tienen de reorganización con el ICBF y los abogados frecuentemente tienen que estar en audiencias allá en las supersociedades atendiendo las conciliaciones o eso, ¿cierto? Así es, Juan de Dios. La Superintendencia de Sociedades también asume los procesos de, pues, la supervisión de los procesos de reorganización y de liquidación para que se den en debida forma. Sí, señor. Y el liquidador estará reportando también los cumplimientos de todos los lineamientos legales y del pago de las deudas, respetando la prelación de créditos para estas sociedades que están sometidas a régimen de insolvencia. Muchas gracias, doctor. Ernesto. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, una pregunta. Los jueces que toman la decisión en la Superintendencia de Sociedades, ¿ellos a qué rama del poder pertenecen? ¿O son particulares, pertenecen a la superintendencia? ¿O quién los rige a ellos, doctora? Pertenecen a la Superintendencia de Sociedades en virtud de la delegación que el Estado tiene y que el Ejecutivo indica a la Superintendencia de Sociedades que va a responder de manera autónoma por las actuaciones que se puedan llegar a surtir acá. Entonces sí, es un organismo adscrito, autónomo, que tiene facultades jurisdiccionales y que va a asumir la responsabilidad de lo que llegue a realizar y de lo que llegue a suceder. Es adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ernesto, yo no lo había visto, yo me lo imaginaba diferente cuando lo escuchaba hablar. Es que cuando yo escucho hablar a las personas, pues me empiezo a imaginar a todos y vengo a ver y son diferentes. Qué chévere que se dejen ver, así sea el último día. Bueno, gracias, sigamos entonces. Ok, Alexander Ardila. Gracias, Doc. Buenas noches. Una pregunta, Doc, pues se me surge. ¿Las superintendencias de sociedades de alguna forma tienen una relación con las cámaras de comercio? Claro, no, me refiero, claro. Obligadamente no. Obligadamente no, pero sí tienen que trabajar de la mano porque la Cámara de Comercio es la que va a efectuar todos los registros, que va a hacer el requisito de oponibilidad para los terceros cuando una sociedad se liquida, cuando una sociedad se disuelve, cuando se fusiona, cuando se transforma, cuando se crea. Todo entonces va a ser objeto de registro y la Cámara de Comercio le reporta esos registros y se hicieron en debida forma a la Superintendencia de Sociedades. Si no se ha hecho, entonces se le pasa el reporte a la Superintendencia va a solicitar, por favor, efectúe el registro que usted no lo ha hecho, usted hizo tal actuación sin haber registrado, y si no lo hace, pues asume el control de acuerdo a las funciones administrativas de OIBC, Orientación, Inspección, Vigilancia y Control, ordenándole que lo haga, y si no cumple con las funciones y con lo ordenado por la super, incluso pueden llegar a disolver y a liquidar la sociedad. Gracias, doctora.
Entonces, Alexander Ardila, Julie. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, Julie. Doctora, para preguntarle lo siguiente. ¿Es potestativo voluntad del demandante si quiere escoger, bien sea un juez civil del circuito o bien sea la superintendencia para colocar su demanda, ¿no es cierto? Pero si el demandante coloca su demanda en los dos entes, o sea, en la superintendencia de sociedades y ante un juez del circuito civil, ¿ahí habría una nulidad para ese procedimiento? ¿Tendría alguna consecuencia legal esa persona que haga esa clase de actuación? Bueno, comenzando, Julie, porque hay procesos y hay temas que solamente son potestativos de la Superintendencia de Sociedades y no los va a poder conocer ningún juez. Y en el evento, cuando es que puede acudir ante un juez civil del circuito o ante la Superintendencia de Sociedades, esto es como si usted pone una demanda en dos juzgados al mismo tiempo del mismo tema. Entonces, va a tener los mismos efectos, no puede interponerse la demanda en dos partes. Incluso hay como una parte en la demanda en la que uno hace un juramento en el que esa demanda no está siendo conocida por otro juez, porque además es un desgaste del aparato judicial y no puede llegar a tenerse dos demandas respecto del mismo tema en dos partes. Gracias, doctora, muy amable. Listo. Vamos con Julio Pacalagua. Julio. Hola. Hola. Es que su merced nos hablaba sobre las sociedades o empresas extranjeras. Mi pregunta es que las empresas extranjeras que contrate el gobierno para hacer arreglos aquí en el país, digámoslo así como en Bogotá, por ejemplo, con lo del metro, ¿esas son también vigiladas y supervisadas por la sociedad? ¿O el gobierno o suele ser el gobierno quien los maneja ellos directamente? No, cuando son transnacionales o son sociedades extranjeras, el requisito es que el objeto social se cumpla de manera ininterrumpida y continua en territorio nacional para que lo pueda entonces conocer la Superintendencia de Sociedades. Si definitivamente no está acá de manera continua, pues entonces lo va a conocer el ente encargado de supervisar a las sociedades en el país en donde esté operando esta sociedad extranjera. ¿Listo, Julio? Gracias, amigo. Jairo. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Jairo. Gracias. Doc, una pregunta. ¿Por dónde anda, Jairo? Por la 68 en un trancón el hijo de madre. No diga. Ok, y cuénteme. Y Doc, una preguntita. Siendo que la superintendencia emite los autos o las providencias que pues son de carácter normativo, o bien sea el caso de decisiones que se emiten frente a los procesos, y un poco encaminado con lo que dijo Ernesto ahorita, si la superintendencia es un ente que está autónomo y que está adscrito al Ejecutivo, ¿esas decisiones tienen carácter como providencia judicial o como acto administrativo? Providencia judicial. Haga de cuenta, este es un juez que está asumiendo un conocimiento técnico y que está pues administrando justicia en estos temas técnicos que hay, Jairo. Okay. En estos temas técnicos en los que asume las facultades jurisdiccionales la Superintendencia de Sociedades. ¿Por qué? Porque el Código General del Proceso así le indicó también estas facultades jurisdiccionales con el objeto de descongestionar despachos judiciales, y en virtud de que son temas demasiado técnicos que debe conocerlos, es un juez especializado en esos temas. ¿Listo? Ok, doctor, muchas gracias. Seguimos. ¿Quién se me perdió el orden? Jairo, es Jairo acá. Y Jairo, Luz Dari ya habló, ¿cierto? Ya Luz Dari había hablado. Doctora, Sí, ¿le puedo hacer profe, una pero pregunta? como los compañeros dijeron algo cuando usted hablaba de los jueces.
y que era en única instancia, me surgió la duda. Entonces, y como dice mi compañero Julie Dubín, que estamos en el país del, ¿cómo es que dice? Del Sagrado Corazón. Ese, Sagrado Corazón de Jesús. O sea que si la sentencia no fue, o sea, falló en contra mía, pero yo sé que yo tengo la razón, ¿me quedo con esa sentencia? ¿A dónde acudo? No, sí, es sentencias de única instancia contra las cuales no procede ningún recurso. Generalmente las sentencias suelen ser muy, son efectivas, son justas, como son de conocimientos técnicos. Realmente acá la superintendencia tiene unas delegadas especializadas que conocen de estos temas y administran justicia de manera idónea y expedita, y por lo general casi no hay como algún tipo de quejas o de recursos que haya, se someten a lo que la superintendencia decida. Doctora, qué pena, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Respecto a los peritos que uno le solicita al juez, en caso de que se presente alguna controversia de carácter técnico, esos peritos que nombra el juez, ¿hacen parte de la planta de la superintendencia o hay un listado como los auxiliares de la justicia? ¿O cómo es ese proceso de esos peritos de la superintendencia, doctora? Es una... es una lista de auxiliares de la justicia que se tiene ahí. No es que van a estar de planta esperando de brazos cruzados a que haya un proceso para que los llamen. No, es una lista y de esa lista entonces se va a llamar a ese perito para que asuma el conocimiento del dictamen que se requiera y del cual estén solicitando las partes algún tema especializado. Muchas gracias, doctora, muy amable. ¿Quién más? Después iba Karen Sotelo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Karen. Profe, mi pregunta va encaminada pues algo similar a la que hizo Chilito, y es cuando, digamos, si bien es cierto la superintendencia tiene funciones jurisdiccionales, pero digamos que se presente el caso de que haya un tema de fraude de la sociedad y cuando se utilice o se hagan actos defraudatorios, no puedo acudir a la justicia penal directamente, sino primero a la superintendencia de sociedades. Si estamos hablando de que es una sociedad comercial, entonces la superintendencia de sociedades va a asumir para efectos de indemnización y efectos de desestimación de la personalidad jurídica. Esto no quiere decir que si hay miren por ejemplo el proceso de los nules, la parte penal se compulsa copias a lo penal, zapatero a tu zapato. Aquí vamos a hablar es de la desestimación jurídica que puede haber y las indemnizaciones que se puedan llegar a dar con ocasión de estos actos defraudatorios, Karen. Pero sí puede conocerlo la justicia penal, pero en lo relativo al tipo penal que acá se llegó a generar. ¿Listo? O sea, pero la superintendencia compulsa copias automáticamente, no es necesario que yo también vaya a la justicia penal a instaurar una denuncia o por los mismos hechos, ¿no? Compulsa copias a la fiscalía y la fiscalía entonces ya abrirá la investigación pertinente. Vale, muchas gracias. Rodrigo Marín. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, tengo una inquietud que me surge en el entendido de que, digamos, decimos que la superintendencia de sociedades tiene funciones jurisdiccionales. Sí. Pero no tengo muy claro digamos, ¿quién es el directamente que ejerce esas funciones jurisdiccionales? ¿El director o hay un cuerpo colegiado ahí con quien ejerce esa función jurisdiccional?
Hay varias delegadas de conocimiento especializado. Hay la de régimen de insolvencia que se va a encargar entonces de conocer los casos de reorganización y de liquidación. Va a haber otra delegada que se va a encargar de las funciones y de las facultades de actos defraudatorios. Otra se va a encargar entonces de designación de peritos y de mirar a ver. Entonces hay allá delegadas especializadas que van a hacer el conocimiento de los casos. Ya, pero la firma del director, del superintendente, ¿va en todos esos fallos? Sí, va en todos esos fallos, va la firma del delegado, del profesional que emitió el auto o el concepto, y va la del superintendente, sí señor. Ya. Gracias, doctor. Ok, sigamos acá, a ver, se me perdió, ya. Nubia Alonso. Doctora, una inquietud con respecto a lo que acaba de preguntar. Es como una continuación de la pregunta que le acaba de resolver al compañero Rodrigo. Si bien es cierto que la superintendencia tiene control sobre las empresas, supervisa y vigila, ¿también aplica esto para las empresas de emprendimiento? Para todas las empresas, la ley de emprendimiento nos da a nosotros lineamientos de que hay empresas que se pueden crear para poder incentivar la actividad de emprendimiento en las sociedades y que puede ser creada con una persona, con, empresas unipersonales, o que puede además darse en tanto no superen los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y tampoco haya la posibilidad de que se sobrepasen a los 10 trabajadores, entonces se someterán a las facilidades de la ley de emprendimiento. Pero esto no quiere decir que no sean supervigiladas y que no se deban someter a los lineamientos legales que tiene el Código de Comercio para poder hacer la creación de estas sociedades y para el desarrollo del objeto social, que no sea un objeto ilícito, que no tenga una causa ilícita ese contrato social. ¿Listo? Gracias, Doc. Sí, señora, muchas gracias. No voy allá. ¿Quién me faltó? Porque yo creo que ya todos aquí hablaron. No, aquí falta gente. Falta Felipe Escobar y Samira Aguilar, porque ya Sandra Forero habló, o Sandra Sí, Forero doctora, no pero tengo otra pregunta. Gracias, doctora. Bueno, ahorita entonces volvemos con Sandra. Yo también tengo otra pregunta, doctora, por favor. Sí, entonces vamos a darle chance a Felipe Escobar y a Samira y volvemos entonces con las preguntas que tienen ustedes. Pero no crean que se me van a salvar con la sopa de letras. Hoy me hacen la sopa de letras sí o sí, porque al que no le gusta el caldo se le dan 2 tazas. Ok, profesora. No, mi pregunta es rápida y consiste en lo siguiente. Sabemos que el proceso de insolvencia también se lleva en otros países. ¿Es posible a través de, no sé, un similar exequatur, a través de las super sociedades llevar ese mismo proceso? O sea, juzgar ese mismo proceso a través de un exequatur, o sea, no tener que llevar todo el proceso, sino simplemente a través de exequatur que super sociedades hagan pues el procedimiento que tiene que hacer. Sí, es posible hacer unificación de materias a través del C4, Felipe, sí. Y ya se ha dado, hay algunos lineamientos jurisprudenciales de la Superintendencia de Sociedades al respecto. Okay. Lo que pasa es que todavía nos falta mucha publicidad en el país para que se puedan conocer todas las decisiones y se pueda unificar materia en internacional. Todavía estamos, toda Latinoamérica está a puertas todavía... del proceso de Avianca que tenemos, entonces me imagino yo que en el capítulo 11 de Estados Unidos, pues mucho de eso también irá a repercutir aquí en Colombia. Entonces, es como para irnos preparando para eso. Gracias, profe. De acuerdo, Felipe. Samira Aguilar. Profe, buenas noches. Buenas noches, Profe, Samira. una preguntita así chiquitica. Cuando está una empresa en insolvencia, las super sociedades no tienen en cuenta, por ejemplo, cuando ellas
cuando los socios se terminan, hay socios que dicen, yo no puedo cancelar, o bueno, porque estoy insolvente por X o Y razón, a los empleados, por ejemplo, pero hay socios en que ellos dicen eso, pero abren otra empresa, ellos no lo regulan, no se dan cuenta de esto que están haciendo. No se le está escuchando bien, Samira. Ay, Samira. No le entendí bien la pregunta porque la mitad se le fue la señal, qué pena. ¿Ya me escucha, profe? Sí, sí, Samira. Bueno, pues mire, profe, por ejemplo, hay una empresa y se declara insolvente, sí, por X y razón. Tienen sus socios. Uno de ellos dice, bueno, abre o levanta una nueva empresa. Entonces mi pregunta es, ¿la superintendencia no regula esto o ellos no tienen nada que ver sobre eso? Usted dice que levanta una empresa al mismo tiempo que está liquidando la otra. Exactamente, sí, señor. Bueno, sí tiene que la superintendencia de sociedades entrar a mirar si son los mismos socios, si van a ser las mismas personas que están insolventes, en aras de mirar a que no se siga defraudando a terceros con los créditos, porque si están insolventes, se entiende, no tienen cómo poder solventar las obligaciones para crear la nueva empresa. Entonces estaría creándose un fraude ahí para terceros con la creación de esta empresa y se puede llegar a desestimar la personalidad jurídica de esta. Gracias, profe, muy amable. Ok, entonces volvemos con Sandra Forero y con Hernando Ponce. Gracias, doctora. Doctora, es referente al caso que pasó con Bioenergy, es que no me quedó muy claro, doctora, es que a Bioenergy le habían ya emitido un auto de liquidación, ya estaba muy avanzado el proceso y luego la Supersociedades le concedió la continuidad operativa para salvar la producción de caña y continuar con la producción del etanol. Creo que fueron por 4 y prorrogable a 6 meses esta operación. Mi pregunta va, doctora, esta potestad, esta facultad que tuvo en su momento las supersociedades, ¿fue excepcional por intervención del gobierno o es aplicable en general a las empresas? ¿Uno en etapa ya de liquidación puede solicitar ese tipo de prórrogas, doctora? En etapa de liquidación se puede presentar, ¿cómo es la pregunta, Sandra? No le entiendo bien, qué pena. Sí, doctora, es que como ya Bioenergy ya les habían dado el auto de liquidación, ya entendía yo que en la etapa de liquidación ya no se podía hacer más, no podía, creo que ya continuar con su producción la empresa, pero Bioenergy luego las supersociedades le concedió 4 meses prorrogables a 6 para continuar para salvar la producción de caña y continuar con la producción de etanol. Mi pregunta es si esto fue algo excepcional o si en estos procesos de liquidación, cuando se presente este tipo de casos, se puede solicitar continuar con la producción que uno tenga en su compañía, doctora. Bueno, en etapa de liquidación. Generalmente cuando estamos en etapa de liquidación ya es porque definitivamente no da la empresa chicle, por así decirlo, ya no hay cómo poder, no puede la empresa seguir desarrollando su objeto social, dado que el estado de liquidez es tal que ya no puede ni siquiera continuar porque no tiene ya proveedores que le suministren bienes o servicios para poder seguir con la empresa. Entonces, si acá de pronto hubo una actividad externa o algo, pues esto es de manera excepcional porque una vez se entra en etapa de liquidación ya no es viable hacer prórrogas para llegar nuevamente a una reorganización. Si no, entonces este proceso nunca terminaría porque estaríamos, no, espérese que sí, pero que no. Otra vez volvemos a que sí puedes seguir desarrollando actividades de objeto social. Cuando ya se dicta la liquidación, definitivamente ya es porque se intentó en un proceso
de reorganización, no se pudo o definitivamente pasó a liquidación porque estaba en estado de liquidez tal que ya no es posible que haya una reorganización. ¿Listo? Gracias, doctora. Sí, se me hizo extraño, doctora, entonces quería saber si fue una excepción. Gracias, doctora. Sí. Hernando. Gracias, doctora, muy amable. Doctora, mi pregunta va encaminada a los abusos que cometen las empresas nacionales y extranjeras al usuario primarios en asuntos de servicios públicos, perdón, no de servicios públicos, de servicios comerciales, o sea, de venta de productos, de cualquier situación. Esa situación, doctora, la puede conocer la superintendencia y cómo controlaría o sancionaría y cuáles serían las sanciones que podrían darse a las empresas que abusan del usuario. Bueno, hay un estatuto del consumidor y esto lo va a conocer en la Superintendencia de Industria y Comercio. Vamos a ver mañana las funciones y a la Super de Industria y Comercio y los abusos que se pueden llegar a cometer y cómo entonces la Superintendencia de Industria va también a proteger los derechos de los consumidores. Pero esto ya no es de la Super de Sociedades. En la Super de Sociedades son asuntos netamente jurisdiccionales que se pueden llegar a presentar y que la sociedad está presentando, pero ya con bienes y servicios directamente que afecten al consumidor va a ser la Super de Industria y Comercio de cara a la comercialización y producción de esos bienes. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, nos vamos a llamada lista y después nos vamos a actividad. Hoy no he creado todavía la sala para que ingresen a la plataforma, pero una vez ya me lista y que ya se me van yendo a la sala, yo puedo entonces crear la sala y les mando la actividad vía WhatsApp. La actividad de hoy no es en grupo, es individual y cada uno va a hacer su sopa de letras y a dónde la van a mandar, al grupo de WhatsApp. ¿Cuándo? En el día de mañana a las 5 de la tarde, como siempre. ¿Listo? Sí, doctora, sí, señora. Qué pena con su merced. Es que me va a descargar el tiempo, estoy al 1%, entonces por si el llamado a lista no estoy, bueno. que me tenga presente. Listo, Jairo. Listo. Muchachos, por favor, noviecita me recuerda que Jairo Domínguez, porque a veces se me olvida, bueno, vamos a... Vale, a ver, doctora, sí, yo señora. creo que no. Bueno, les encargo entonces, me dejen escuchar el llamado a lista de los compañeros. ¿Listo? Entonces, esto dice así. ¿Listo es esto? Ah, no. Silencio, porfa. La Cámara aprobó ampliar el cupo de endeudamiento Silencio. en 53 billones de pesos. Los representantes, la crisis generada por la pandemia justifica recurrir a empréstitos internacionales para financiar la recuperación económica. Silencio, por favor. La plenaria. Gracias. Colombia y el Reino Gina Mejía, silencia micrófono, por favor. Gina Mejía. Gracias. Es que si no, no los puedo escuchar, muchachos. Listo, a ver. Entonces. Tenemos a Samira Viviana. Presente, profe, buenas noches. Nubia. Presente, doctora. John William. Presente. Alexander. Oscar Danilo. Presente, profe. Diego Buenas noches, Mauricio. doctora, presente. Buenas noches, Dayan Valentina. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Julie. Doctora, buenas noches, presente. Juan de Dios. Doctora, buenas noches. Presente. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, presente. Lizeth Vanessa. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, Eddie Joana. Presente, profe, buenas noches. William Hernán. Doctora, buenas noches, presente, gracias. Carol. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Profe, presente, buenas noches. Buenas noches, Sarita. Buenas noches, doctora, presente. Andrea Catalina. Buenas noches, profe, presente. Sandra.
Doctora, presente, gracias. María del Carmen. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Belisario. Presente, doctora. Muchas gracias. Claudia Janet. Presente, doctora. Buenas noches. Luzda. Luzda estaba, yo la vi. Sí, presente, profe. Es que no encontraba el micrófono. Ok. Joana Marcela. Presente, buenas noches. Jairo La Verde. Presente, doctora. Juan Carlos. Juan Carlos. Rodrigo. Doctora, buenas noches, presente. ¿El Rodrigo? Sí, presente, doctora, buenas noches. Ok. Maristela. Maristela. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Ernesto. Presente, doctora. Buenas noches. Robinson. Buenas noches, doctora. Presente. Neifer. Presente, doctora. Buenas noches. Brian. Presente, profesora. Buenas noches. Luis Omar. Luis Omar. Karen Mayerly. Silencio, por favor. Buenas noches, presente. Esperanza. Presente. Julio Alberto. Buenas noches, doctora. Presente. Lilian. Buenas noches, presente, doctora. Olga Lucía. Doctora, buenas noches, presente. Hernando. Gracias. Buenas noches, doctora. Presente. Lina María. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Javier. Presente, doctora. Buenas noches. Yailin Yajaira. Buenas noches, presente. Luis Orlando. Luis Orlando. Erika. Buenas noches, profe, aquí estoy. Buenas noches. Joan Alejandro. Doctora, buenas noches, presente. Karen Lorena. Karen Lorena. Mejor acá. Luz Ángela. Doctora, buenas noches, presente. Luz Ángela. Sí. Sí, señora. Eduardo Nicolás. Eduardo Nicolás. Karen Juliet. Presente, profe. Fabián. Buenas noches, doctora, presente. Víctor. Presente. Juan Diego. Presente, buenas noches. Karina Viviana. Rommel. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Profe, presente. ¿Quién? Buenas noches, profe. Mayerly Cuesta, profe, es que me está fallando el audio. Sí, pero es que no vamos a Mayerly. Ya, entonces, cuando termine, le pongo la asistencia. Shirley Jimena. Profe, buenas noches, presente. Julia Paola. Presente, profe, buenas noches. Ligia. Buenas noches, presente. Gustavo. Gustavo, ¿qué, doctora? Gustavo Rodríguez. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Mauricio. Doctora, buenas noches, Mauricio Ruiz.
Buenas noches. Pablo Emilio. Pablo. Doctora, buenas noches. Gina Marcela. Presente, doctora. Mayerly. Nelson Orlando. Nicolás. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Marcela. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. María Fernanda. Presente, profe. José Andrés. Presente, profesora, buenas noches. Geraldine. Geraldine. Juan Sebastián. Juan Sebastián. Diana Carolina. Presente, profe, buenas noches. Carlos Alfonso. Jorge Antonio. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Nini Joana. Nini Joana. Hasta octavo estuvimos en el Jamie Paola. Buenas noches, profesora presente. Nini Joana, ok. Silencio, por favor. Gracias. Jamie Paola. Buenas noches, profe presente. Marlon Felipe. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Bien, gracias. Karen Yulepsi. Karen. Jefferson. Buenas noches, doctora. Hernando Amado. Presente, doctora. José Antonio. Jairo Domínguez. Doctora, buenas noches, presente. Ahora Jairo fue el que le avisó que tenía 1% en el celular. Eso, perfecto, gracias. Luis Antonio. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Hernando. Ya perdió por falla Luis Hernando Mancipe. Gisela Andrea. Giselle, ok, ahí veo Giselle. Michael Duque. Michael Duque. Doctora, creo que doctora, él le había escrito por el WhatsApp. ¿Tenía algún inconveniente? Ok, que me escriba aquí en el Zoom, en el chat de Zoom. John Alexander. Presente, profe. Evelyn. Evelyn. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches, Felipe Alberto. Presente, buenas noches. Luz Aida. Luz Aida. Silencio, por favor. Gustavo Ernesto. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Lisa María. Lisa. Jenny Barreto. Listo. ¿Quién faltó? Presente, doctora, muy buenas noches. Doctora, Karen Rojas Oviedo escribió por
por el chat que por favor ella no tiene audio. Ah, bueno, listo. Gracias. ¿Quién más? Profe, yo. Uno a la vez, porfa, porque no los escucho. Buenas noches, Nelson Peña. Nelson Peña. Nelson Peña, doctora. Sí, ya estaba Nelson. ¿Quién más? Yoga Reyes Luis Orlando, por favor. Gracias, doctora, muy amable. Luis Orlando Quiroga. Geraldine Garcés, profe. Geraldine. Doctora, qué pena, José Estupiñán, no sé si me escuchó. Ya miro, José. Gracias. José Antonio Estupiñán. Sí, señor, Sí. Sí lo escuché. Gracias. ¿Quién más? Doctora, ¿Quién? ¿Quién, muchachos? ¿Quién me habla? Creo que es Pablo Emilio. Pablo Emilio. Pablo Emilio. Lozano. Pablo, ya está, Pablo. Pablo Lozano. Ya. ¿Quién más? Ya. Sí, Pablo, ya. ¿Quién más? Bueno, muchachos, si no es más, entonces los invito a realizar la actividad. Ya saben que es de manera individual en esta ocasión, que tiene hasta el día de mañana para entregármela, que la van a publicar en el grupo de WhatsApp, que van a entrar a la plataforma ahorita, que yo siempre estoy pendiente de quienes entran en la plataforma para también acumular los matripuntos, y quedo pendiente de las dudas, inquietudes que tengan ahorita. ¿Listo? Listo, amigo. Bueno, Gracias, muchachos, doctora. bueno, que estén bien. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Gracias, por doctora. la clase. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias, profe.